potente. Pero el poder absoluto corrompe del todo. Codicia, venganza, sexo, locura, brujería, asesinato. Cada monarca tenía sus secretos reales. Secretos reales. Ya que los monarcas aseguraban que Dios les daba el poder para gobernar, quienes deseaban controlar a un rey a veces recurrían a un poder similar, el diablo. La amante de Luis XIV, rey de Francia, usaba la magia negra para retenerlo y matar a sus rivales. Magos y alquimistas llevaron a la locura al emperador austriaco Rodolfo II. Y al rey niño Enrique VI de Inglaterra lo embrujó su propia tía. Esos reyes cayeron bajo el oscuro influjo de la hechicería. Hechicería. En la Edad Media, creer en la brujería era común. Brujas, duendes y demonios se deslizaban en la noche trayendo desgracia, enfermedad y muerte. En el siglo XV en Londres, circulaban rumores de que las brujas recurrían a la magia negra para amenazar el reino de Enrique VI, un niño enfermizo que reinaba en Inglaterra. En la Crónica de Londres se registró: la gente decía que había unos demonios y espíritus malvados salidos del infierno para preocupar a la gente y sembrar en ella discordia e inquietud. Ciertos hombres y mujeres llamados brujos hacían lo necesario para destruir al rey. Que Dios lo salve y lo conserve. A decir verdad, Leonor de Gloucester, tía del rey Enrique, en el pasado había recurrido en secreto a sortilegios y pociones mágicas para que su actual marido dejara a su anterior esposa. Leonor ambicionaba ferozmente convertir a su marido en rey y a ella misma en reina. Si el rey niño muriera, sin tener hijos, ellos tendrían el camino libre a la corona. Los cómplices de Leonor en ese complot eran Rogelio Bolingbroke y Roberto Southwell, hechiceros muy conocidos. En altares satánicos empleaban sangre humana, huesos de niño y pociones para los maleficios que hacían para destruir al rey. El 15 de julio de 1441, una horrible tormenta cayó sobre Inglaterra, poniendo en peligro la vida de Enrique, que viajaba hacia Londres. Los aliados del rey decían que eso era obra de brujos y utilizaron eso como pretexto para perseguir a la tía Leonor. Los partidarios de Enrique encontraron a Bolingbroke y Southwell y los arrestaron, pero Leonor escapó por una puerta secreta. Tras una horrible tortura, Bolingbroke admitió que Leonor incitaba a conspirar contra el rey. Se dictó orden de arresto contra Leonor, acusando a la tía del rey de brujería, hechicería, herejía y traición. Leonor se refugió en la abadía de Westminster, pero sabiendo que finalmente tendría que encarar a sus acusadores, la tía del rey aceptó presentarse a juicio. Ella negó todos los cargos, pero cuando Bolingbroke dio evidencia condenatoria contra ella, Leonor cambió su alegato. La tía del rey, la mujer más poderosa del reino, confesó utilizar poderes diabólicos contra su soberano. El juicio causó sensación. Ningún miembro de la familia real había recurrido nunca a la brujería. Se condenó a muerte a los cómplices de Leonor, pero como la tía del rey tenía sangre real, no podía ir al patíbulo. Un joven cronista de Inglaterra reseñó: Se le sentenció a hacer penitencia. Varios días caminó descalza para ir sosteniendo cirios a las iglesias de la ciudad, donde todos pudieran verla, ser testigos de su vergüenza y saber que era bruja. Southwell escapó de morir en el patíbulo, pues murió mientras dormía en la Torre de Londres la víspera de su ejecución.
Bolingbroke no fue tan afortunado. Se le sacó de la torre, lo colgaron, lo bajaron todavía medio vivo, lo destriparon y frente a él quemaron sus intestinos. Lo decapitaron y su cabeza se clavó en el puente de Londres. El resto de su cadáver se cortó en pedazos que se enviaron a 4 diferentes ciudades de Inglaterra. Fue una eficaz advertencia para no emplear la magia contra el rey. Se encerró a Leonor en un castillo y puesto que su sobrino el rey aún temía las malas artes de que era capaz, cada año se procuraba alejarla un poco más de Londres. La noche en que murió hubo otra tormenta espantosa que azotó a Londres. Si bien Enrique VI fue víctima de la magia negra, 100 años después, Rodolfo II de Austria trató de usar la brujería para sus propios fines. Eso le costaría su salud mental. Sé que estoy muerto y condenado. Soy un hombre poseído por el diablo. Gobernador de Bohemia y del Sacro Imperio Romano, Rodolfo II estaba convencido de estar maldito. Heredero de la inestabilidad mental de su bisabuela, Juana la Loca, él sufrió su primer colapso mental a los 26 años de edad. Rodolfo llegó al poder en Bohemia la segunda mitad del siglo XVI, época de superstición en que la gente creía que el fin del mundo estaba próximo. Cuando los astrólogos de la corte predijeron que Rodolfo moriría antes de cumplir 50 años, el rey se obsesionó con demonios imaginarios y los misterios del lado oscuro de las cosas. Paranoico, Rodolfo se dedicó a la magia para salvarse. Montó un laboratorio alquímico en Praga, en el área más segura de su castillo, una torre en la que se almacenaba pólvora. Mágicos, instrumentos astrológicos, pociones, códigos secretos y místicos símbolos alquímicos le rodeaban. Sus ministros se quejaban de que había perdido todo interés en los asuntos oficiales. Uno de ellos dijo: Su Majestad se interesa solo en los magos, alquimistas, cabalistas, sin reparar en gastos para encontrar todo tipo de tesoros, aprender secretos y utilizar escandalosas formas de dañar a sus enemigos. Se esfuerza todo el tiempo en eliminar del todo a Dios para en el futuro poder servir a otro señor. Las obsesiones de Rodolfo atraían tanto a verdaderos científicos como a charlatanes, estafadores y falsificadores. Los primeros taumaturgos que llegaron en busca de fortuna a la corte de Rodolfo fueron unos ingleses llamados John Dee y Kelly, que formaban equipo. Edward Kelly era un ser sombrío y ya había perdido ambas orejas por fraude en Inglaterra. Él sugirió: primero escribirás a Rodolfo tal y como yo te lo indicaré. Luego irás a él diciendo que el ángel del Señor se te ha aparecido. Dile que él está poseído por un demonio importante y poderoso. Pero el socio de Kelly, el doctor John Dee, creía sinceramente en lo oculto. Había sido astrólogo de la corte de Isabel II de Inglaterra, pero se vio obligado a huir cuando el pueblo sospechó que era brujo y le quemó la casa. John Dee y Kelly prometieron a Rodolfo la solución a todos sus problemas: el secreto de la piedra filosofal. Una fórmula misteriosa que mezclaba mercurio, azufre y sal. Se decía que tal piedra tenía muchos poderes, desde transmutar enormes metales básicos hasta garantizar la vida eterna. En caso de poseerla, Rodolfo creía que podría dominar incluso al demonio mismo.
quiso encerrar a Kelly en la torre de la pólvora. Ahí encontró la muerte tratando de escapar de sus guardianes. La noticia de que el rey Rodolfo practicaba la magia negra había alarmado a la Iglesia Católica. El Papa insistía en que debía exorcizarse al rey, pero el monarca se opuso. El rey, paranoide, llegó a considerar a la Iglesia como un temible enemigo y rehusó observar los rituales sagrados. Aunque el rey Rodolfo tenía el título de emperador del Sacro Imperio, recibió la condena de la Iglesia romana. No obstante, más que arrepentirse, se hundió aún más en lo oculto. Cuando se acercaba su temido 50º aniversario, Rodolfo llamó a un hechicero que decía poder hablar con el demonio. El mago de Rodolfo le enseñó a profanar cadáveres para aumentar sus oscuros poderes. El rey incluso ordenó que se recogiera musgo del cráneo de los ahorcados. El estado mental de Rodolfo se deterioraba y sufrió otra crisis nerviosa, pero no murió, y no se cumplieron las antiguas profecías de sus astrólogos. Se volvió incluso más solitario, encerrado en su laboratorio y rodeado de su colección de textos y especímenes relacionados con el ocultismo. Los embajadores ante la corte no lo vieron durante 2 años, cuando circularon rumores de que en realidad el rey había muerto. Recurriendo a los artistas de su corte, Rodolfo encargó extrañas imágenes de sí mismo, como un duende dorado, sostenido por la diosa de la caridad, y su propio retrato hecho de frutas y verduras. Las obsesiones de Rodolfo se dirigieron a su hermano Matías. Estaba convencido de que éste había llenado de espías su palacio y que conspiraba para derrocarlo. Temeroso, Rodolfo decidió vengarse de su hermano. El rey encontró una maldición mortal en un libro antiguo de conjuros y pidió ayuda a otro famoso mago, el doctor von Erbach. El mago llevó a Rodolfo a una oscura gruta a las afueras de Praga para echar la maldición mortal. Ahí, el doctor von Erbach hizo su conjuro mágico con una momia egipcia y el sacrificio de un gato negro. La maldición falló, pero la sesión fue tan terrible que hundió aún más a Rodolfo en la locura. Una vez más, la magia no pudo salvar al trastornado rey. En vez de ello, el interés en la magia negra acabó al inestable Rodolfo. Después de que su hermano Matías lo declaró incapaz de gobernar, pocas veces volvió a salir de su palacio. Rodolfo II murió completamente loco. Su colección de extraños tesoros, valuado en 17 millones de monedas de oro, desapareció gradualmente. No obstante, tal como demuestran estos símbolos, su mágica influencia dejó su huella en toda la ciudad de Praga. Con la aparición de la ciencia a finales del siglo XVII, desapareció la magia, o al menos eso creía la gente. Fue entonces cuando se armó un escándalo de sexo y hechicería en la corte francesa del rey Luis XIV. Durante casi 30 años de su reinado, los registros secretos del escándalo se mantuvieron guardados en una sencilla caja negra. Este fue un informe del jefe de la policía de París, Nicolas de la Reynie, explicando una conspiración de magia negra que alcanzaba los más oscuros abismos de la depravación humana. La Reynie recibió personalmente la orden real de borrar del registro público su investigación, por miedo de que el escándalo pudiera manchar la reputación de Luis como rey sol de Francia.
Los últimos años del siglo XVII fueron la época dorada en que el rey Luis construyó el Palacio de Versalles, sitio en que florecieron las artes, las ciencias y las aventuras sexuales. Hubo inclusive un puesto oficial para la concubina real conocida como amante en turno. Quien ocupó tal puesto durante algún tiempo fue una cierta Madame de Montespan. El escándalo se aclaró cuando una información anónima acerca de un complot para envenenar al rey hizo que el jefe de la policía, la Reynie, investigara. Pronto se descubrió no solo un complot, sino una serie de envenenamientos en la corte. Se sospechaba que esta mujer, la condesa de Soissons, una de las amantes del rey, había envenenado a su esposo. Se creía que también otras mujeres nobles habían envenenado a sus maridos. Cuando dichas mujeres huyeron juntas, su culpabilidad se hizo obvia. Para investigar el escándalo creciente se ordenó a la Reynie que reintegrara un tribunal especial, la Chambre Ardente, o Cámara Ardiente. Se reunió en secreto en una sala adornada con cortinas negras e iluminada con velas. Originado en la Edad Media, el tribunal investigaba casos de envenenamiento y de hechicería e informaba directamente al rey. No se había reunido por más de 100 años. El jefe de policía, La Reynie, comentó: Parecía que la vida humana estaba en venta, que en esta ciudad el veneno era la única solución a los problemas familiares. La investigación de La Reynie lo llevó en los suburbios al tranquilo hogar de una adivina conocida como La Voisin. Resultó ser la guarida de la bruja más grande de París y los envenenamientos eran sus menores hazañas. Los clientes de La Voisin hablaron de 10.000 criaturas abortadas por las brujas de medianoche, de sesiones dedicadas a invocar al diablo, de objetos volando alrededor de la casa. Cuando La Reynie hizo una redada del lugar, encontró más de 50 diferentes venenos, un horno oculto que contenía fragmentos de hueso de lactantes no deseados, demasiado grandes para enterrarlos, figurillas de cera llenos de alfileres, velas negras e incienso, trajes eclesiásticos, filtros de amor y libros satánicos. Cuando la bruja fue interrogada, confesó sus crímenes. Nada me es imposible. Solo otro Dios puede entender mis poderes. Pero lo más importante fue que afirmó que muchas damas nobles eran sus clientes. El jefe de policía comprendió que había descubierto un nuevo y más siniestro aspecto de la antigua magia negra. Ayudada por uno de sus amantes, un sacerdote obligado a dejar los hábitos, La Voisin había hecho una mezcla de las antiguas técnicas de la brujería y una burla de la misa católica. La bruja celebraba la misa al revés e incluía nudismo. Lo más espeluznante era que hacía sacrificios humanos. Otro amante de La Voisin, el verdugo de París, le suministraba grasa humana para que hiciera velas. Llamaba misa negra a su nuevo rito. Pero lo que más asombro causó al jefe de policía fue el descubrimiento de la lista de clientes de La Voisin. La encabezaba la amante oficial del rey, Madame de Montespan. La Reynie supo que tenía que contárselo al rey. La noticia impresionó a Luis XIV. Temeroso de que la historia pudiera filtrarse y manchar su dorada reputación, el rey Sol ordenó suspender los juicios. Confidencialmente dijo a la Reynie que mantuviera el secreto e investigara si Madame de Montespan utilizaba la magia negra contra él.
Montespan utilizaba la magia negra contra él. Y sí, lo hacía. Modelo de la belleza francesa y madre de los hijos predilectos del rey, Madame de Montespan había sido cliente regular de la Voisin durante años. Su cuerpo casi desnudo servía de altar mientras la Voisin y el sacerdote celebraban la misa negra a la luz de las terribles velas negras de la bruja. Sacrificaban a un bebé humano y bebían su sangre en un cáliz satánico, mientras el sacerdote entonaba conjuros destinados a eliminar a los enemigos que Montespan tenía en la corte. A veces ella participaba. Astaroth, Asmodeus, príncipes de la amistad, aceptad el sacrificio de esta criatura que yo os ofrezco a cambio de estos deseos. Que el rey deba amar y hacer de nuestro hijo un nuevo rey de Francia. Que yo reciba los honores de príncipes y princesas de la corte y que nada de lo que yo pida al rey me sea negado. No contenta solo con los conjuros mágicos, la amante del rey había estado condimentando los alimentos de este con sangre de murciélago pulverizada, testículos de gallo joven, esperma de macho cabrío, fetos humanos secos convertidos en polvo y veneno de sapo. Las pociones tenían por objeto mantenerlo fiel y hacerlo olvidar a las rivales de la Montespan. Cuando el rey tomó otra amante para eliminarla, la Montespan recurrió a conjuros mágicos y al veneno para provocar la muerte de la infortunada. La joven murió. Consciente de este gran contagio en su corte, Luis XIV se apresuró a acabar con el escándalo. Ordenó la muerte de la Voisin en la hoguera. El rey también detuvo el juicio y puso en libertad a la acusada, advirtiendo a sus cortesanos que nunca volverían a hablar de ello. Y actuó en contra de cualquiera de sus nobles que pudiera revelar el escándalo. El jefe de policía, La Reynie, llamó a eso una paranoia de la justicia y comentó sabiamente que la enormidad misma de sus crímenes demostraba su impunidad. Discretamente se alejó de la corte a Madame de Montespan y al llegar a la vejez piadosamente se hizo religiosa. Las pruebas incriminatorias se guardaron en una caja de cuero negra y 28 años después el rey Luis XIV hizo que se quemara todo ello en su presencia. Con las pruebas desaparecidas, Luis se sintió ahora seguro de que su nombre se mantendría libre del escándalo. Pero el rey nunca pensó que el jefe de policía, La Reynie, había guardado en sus diarios privados su propio registro de los acontecimientos. A pesar de que los diarios pasaron inadvertidos durante 2 siglos, su reciente descubrimiento ha proyectado una oscura sombra sobre el reino del glorioso Rey Sol de Francia. El lado oscuro fue tan poderoso que ni siquiera la realeza pudo ignorarlo nunca. Persiguió al rey Luis XIV de Francia desde el más allá, llevó a la locura a Rodolfo II de Bohemia y aterrorizó al rey niño Enrique VI de